Pues muy buenas gente, aquí estamos un día más en una clase de conocimientos básicos de Rise of Kingdoms y nada, hoy ya tenemos todas las marchas preparadas, ¿no? Después de las clases anteriores tenemos nuestros comandantes, equipamiento, armamentos y hoy lo que vamos a hacer es ver un poco cuál es la mejor forma o algunas claves para ser eficientes en campo abierto, ¿vale? Hoy contamos con la colaboración de un gran miembro de la Alianza, el señor Aquiles. Buenas, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias Y nada, él nos va a ayudar por un invitarme. poco. Aquiles nos va a ayudar un poco a saber las claves, ¿no? que hay en campo abierto como capitán de la bola de KME, ¿no? Es la persona que suele estar dirigiendo las guerras. Entonces, un par de cosas que vamos a aclarar. Esto es una guía para ser eficientes en campo abierto como equipo. Esto no es una guía de cómo hacer más kills o sí, cómo sacar la mayor cantidad de kills. Aunque es verdad que si seguimos todos los pasos, ¿no? Todas las claves, sí que vamos a conseguir hacer más kills que si no las seguimos. A lo que voy es que no es el objetivo final. El objetivo final es el juego en equipo y el ganar como equipo. Vale. Entonces, para ello, pues no, pues por ejemplo, no tienes que irte lejos de donde está la bola, ¿no? Esa es una de las claves que veremos. Entonces, ya sin más dilación, vamos a ir comentando cuáles son las claves. Vamos a enumerarlas lo primero y después, pues, las iremos diciendo, las iremos detallando, ¿vale? Entonces, os las leo las 8. Primero, seguir al bloque en todo momento. Segundo, nunca dejes de golpear. Tercero, aprende a anticiparte. Cuarto, reagrúpate con inteligencia. Quinto, ataca en el momento adecuado. 6, lee las ventajas. 7, elige bien cuándo refrescar. Y 8, no caigas en trampas. Vale. Así, de primeras, parecen cosas que son muy obvias, ¿no? Pero ahora cuando las veamos cada una en detalle, pues yo creo que vais a ver que hay cosas que a veces, aunque sean muy evidentes, no se cumplen, se nos escapa, se nos olvida y no terminamos de ser del todo eficientes por culpa de esto. Entonces, vamos a pasar al siguiente, a la primera clave, ¿no? Vamos a verla más en profundidad y aquí le dejo al señor Aquiles porque seguir al bloque en todo momento es a lo que él se dedica, a que estemos junto a él. Explícanos un poco, Aquiles, en qué consiste esto. Bueno, buenas noches. Aquí nosotros el modo de combate en KME son las famosas bolas asesinas. Ahí es lo que, como se juega en el KVK en campo abierto, las alianzas más importantes. Normalmente el capitán de la alianza lleva un marcador o varios marcadores. Aquí en KME tenemos la suerte de tener muy buenos capitanes. Yo cuando estoy llevo la bola, pero si no, pues aquí el maestro Rube, Lira, Connie, Cuares, tenemos muy buenos capitanes de guerra. eh, Tienen que llevar la bola y todos la llevamos de forma similar. Es muy importante indicar, aparte de ponerte la donut, o aquí llevamos el donut, o un marcador, que es el donut, el estar muy concentrado. Es importante que los capitanes den instrucciones claras y precisas de dónde se hace, cuándo se hace daño, cuándo se mantiene la posición y cuándo tenemos que movernos, ¿no? Entonces, lo primero que hay es, nos centramos en el objetivo de la alianza en todo momento. No vamos a buscar kills por tu cuenta porque así no aportas nada y lo probable es que mueras. Y cuando es necesario que tengas las marchas a tope, pues tendrás con marchas rojas o marchas amarillas, ¿no? O sea, aquí el juego en bola es básicamente para ganar el campo abierto, ganar una superioridad tanto para defender como para atacar, ¿no? Para que los raids lleguen a buen puerto. Si tú tiras un rally y no tienes el campo abierto, ese rally no va a llegar absolutamente a ningún lado, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es la bola tiene que ser muy compacta. Es decir, cuanto más compacta esté la bola,
más daño vamos a generar en el área en un momento determinado, ¿no? Si todos tarjeteamos básicamente al mismo objetivo que tenemos delante, pues le van a dar 30, 40, 50, 100, 200 cuentas, ¿no? Son insta skills prácticamente. Es importante por eso estar juntos. No vale de nada una bola estirada o combates como se ven con muchas alianzas que están a lo largo de una fila combatiendo. Eso no sirve. Ujú. Después, la bola tiene que mantenerse delante de las tropas enemigas, pero sin entrar, salvo que digamos que se empuje. Es decir, hay muchas veces que lo más importante es mantener la posición y la gente no Mm. suele tener paciencia y no suele jugar bien y en un momento dado se lanzan hacia adelante y si tú estás preparado es tarjetear y Ujú. insta-kill, ¿vale? Es muy importante seguir las direcciones del capitán, el que lleve la bola en ese momento, y los marcadores que se van poniendo. Nosotros siempre jugamos, aparte de con las direcciones del capitán, siempre hay compañeros que van poniendo marcadores de dónde, hacia dónde se dirige la bola, dónde nos reagrupamos para los compañeros que no están en Discord. Y pues la última clave es estar en el canal de voz, ¿vale? Es mucho más ágil, sobre todo como vamos indicando por dónde atacamos, si vamos pegados a la izquierda, vamos entre qué dos ciudades vamos a ponernos, dónde vamos a marcar el daño, cuándo atacamos, cuándo retrocedemos, por Discord es mucho más, lógicamente, inmediato, ¿no? Y mucho más efectivo. Y básicamente, pues estas serían las claves del combate en campo abierto. Vale, entonces, primera clave, seguir al bloque en todo momento. Yo creo que queda bien explicada. He puesto aquí una imagen, ¿vale? Para que veáis situaciones que se suelen dar, ¿no? Aquí vemos, pues Ujú. eso, nuestro bloque sería las bolas azules y los enemigos los rojos. ¿Qué cosas, igual ahora para que participéis un poco todos, qué veis de bueno y qué veis que se podría mejorar respecto a lo que ha explicado Aquiles? ¿Qué creéis que hay algún fallo? Aquí estamos intentando atacar esta bandera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creéis? Hay unos Venga, cuantos que van a chicos, su bola. no seáis Vale, tímidos. hay unos cuantos, te refieres a estos, ¿no? Mira, Exactamente. Vale. claro, esos 6 que hay ahí no están haciendo nada. Y Pues aquí, es daño perdido, imaginaros efectivamente. que por aquí podría haber ciudades suyas, ¿no? Y aquí está la bandera aquí. Y aquí igual hay algunos que están saliendo de la ciudad, ¿no? Sin pegar en la bola. Y lo malo es que los nuestros, pues se ven atraídos, ¿no? Cuando estos realmente se van a esconder en el momento que les peguen varios. O sea que en realidad te estás moviendo para no hacer nada, ni vas a hacer kills ni nada, y encima estás debilitando a nuestra bola, ¿vale? Luego también aquí hay un par de personas que se han metido quizá demasiado, ¿no? Como ha dicho Aquiles, sí que hay veces en las cuales sí que tenemos que empujar, pero tenemos que empujar todos juntos. No sirve de nada que una persona sola se meta sola en la bola enemiga. Lo único que va a hacer es, puede haber, sí que puede ser que igual esté muy baja de tropas y diga, pues mira, voy a meterme en la bola, que me maten y refresco. Pero si estás en plenas facultades, no tiene ningún sentido meterse en la bola enemiga. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar al segundo punto, ¿vale? Que es nunca dejes de golpear. Entonces, bueno, esto es algo que ya aprendimos el primer día, el tema de la furia. Eso es muy importante. Es el principal motivo por el cual tienes que estar constantemente pegando sin parar. Que eso parece que es algo obvio, pero no siempre se da. Ya sabéis que la barra de furia se va cargando y cuando llegas a tope, pues tiras la habilidad de los comandantes, que siempre será cuando más daño vas a hacer. Entonces, si tú empiezas a pegar, paras unos segundos y vuelves, lo que va a pasar es que tu furia se va a cortar. Entonces, bueno, eh, a donde quiero llegar es que cuanto más tiempo te mantengas peleando, más efectivo serás. Es verdad que hay veces que no te queda más remedio que retroceder, ¿no? Ya que tú estás pegando a alguien y ese alguien se puede meter más en su bola y te arrastra, ¿no? Entonces, a veces toca retroceder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que
retroceder, pero tratando de reengancharte lo más rápido. Si tú dejas de golpear un par de segundos, no se te va a cortar la barra de furia, ¿vale? Entonces hay que estar ágiles, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, em, tú puedes estar golpeando y entonces estás a punto de tirar la habilidad y tienes que retroceder. Pero si no retrocedes demasiado tiempo, sí que tienes la posibilidad de volver a golpear sin cortar la furia. Luego también, ahora, bueno, creo que aparece en el siguiente punto, pero hay que estar ágiles para no tener que retroceder, sino, es decir, bueno, sí, retroceder, pero no cuando ya te están pegando, sino tener cuidado de no haber entrado en su bola todavía. Y luego, por último, el tema de no quedarse atrás parado, ¿vale? Hay gente que lo único que hace es estar en la bola esperando a que vengan los enemigos. No me malinterpretéis. Hay veces que hay que estar esperando, pero cuando todos estamos esperando. No cuando unos están pegando, estar esperando a que entre alguien. O pegamos todos o esperamos todos. Y hay gente que cuando nos estamos pegando todos está en la parte de atrás de la bola, porque no sé si por miedo o por cualquier motivo, está atrás esperando a que algún enemigo entre en la bola y así poder pegarle. Pero ahí lo que pasa es que no estás golpeando todo el rato, estamos perdiendo mucho daño que podría hacer nuestra bola, ¿vale? Entonces así no ayudas. Debes golpear en todo momento. Vale. Aquí os he puesto una imagen para que veáis que aquí Zugelian está peleando y siempre vais a ver en este menú la barrita de furia para que controléis siempre cómo va vuestra furia para saber cuándo os toca tirar la habilidad. Esto lo podéis ver aunque estéis en modo vista estratégica, ¿no? Que sería la vista alejada, ¿no? De rombos. Vale. Aquiles, ¿qué nos cuentas sobre el punto 3? El punto 3, aprende a anticiparte, ¿vale? Bueno, pues eso ya sabéis aquí cómo va un poco. Aquí que prácticamente todos sois veteranos. Y si tus marchas entran en la bola enemiga y el capitán no ha dicho que empujemos, es que no estás atento, es decir, o no estás atento o se te puede haber ido la marcha, que puede ocurrir también. Entonces tienes que retroceder rápidamente antes de que esto suceda, porque lo único que estás haciendo es cargar la furia del enemigo, ¿vale? Como está explicando antes Rube, ¿vale? Hay que anticiparse y cambiar de objetivo, porque yo sé muchas veces, ya lo veis cuando combatimos en bola, la gente entra y sale, entra para que lo tarjeten y se vuelve para atrás para llevarse unos cuantos enemigos con ellos, ¿no? Eso es bastante habitual y si no estás atento y lo tienes tarjeteado, la marcha se va a ir con él y vas a morir, ¿vale? Entonces tienes que ir cambiando continuamente el objetivo. Ya después veremos, imagino que Rube os hablará de los controles, Ujú. cómo los vais cambiando. Yo normalmente es con el botón derecho del ratón voy cambiando de objetivo de todas mis marchas seleccionadas y sí, eso es muy importante que todas vuestras marchas peguen al mismo objetivo, ¿vale? Es importantísimo. Entonces, eso es importante. Hay que anticiparse a lo que estáis viendo, ¿vale? Y esto, bueno, pues básicamente te va a permitir retroceder menos, después vas a sufrir menos daño y te vas a mantener golpeando más tiempo sin interrupción. Lo que ha dicho Rubén antes es muy importante. Cuantos más estemos golpeando, lo habéis visto hoy, cuando digo de hacer daño en una posición en concreto, en el momento que hoy estamos jugando un altar y teníamos una marcha, ¿vale? Cada uno. Imaginaros en campo abierto que cuando llevámonos cada uno 5, 6 o 7 marchas. Si tú en una zona concreta haces muchísimo daño, es muy difícil que el enemigo lo pueda aguantar. Y en cuanto el enemigo ve que empiezan a caer sus compañeros, habitualmente retrocede, ¿no? Entonces, muy importante, como dice Rube, mantenerse golpeando en todo momento.
y siguiendo las instrucciones de nuestro frente. Es decir, para mantenerse golpeando no tienes que entrar en la bola enemiga, simplemente va a estar jeteando a las marchas que están en frente del enemigo y enfrente de nuestra bola, y todos en el mismo sitio, y eso es victoria asegurada. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos hecho muchas veces contra enemigos muy superiores numéricamente, pero desorganizados, y hemos salido airosos. O sea que, bueno, sí es importante, ¿no? El también, aparte, seguir las indicaciones del capitán, todos tenéis experiencia ya, el, el hacer esto, ¿vale? El tema de cambiar de objetivo, yo creo que es una de las claves que igual hay gente que le cuesta. Es decir, tú cuando estás Mm, peleando tienes que cambiar constantemente y eso es lo que te va a permitir no tener que retroceder tanto. Porque en el momento que golpees a alguien, el 90% de las veces se va a echar para atrás. Yo, por ejemplo, estoy claro. constantemente cambiando de objetivo para evitar que me arrastren a la bola. Y eso lo que me permite es no tener que retroceder yo. Yo cambio de objetivo, mi barra de furia no se corta porque no he dejado de golpear en ningún momento y entonces no me voy hacia su bola ni tampoco me voy hacia atrás. Eso me da Efectivamente. mucha más eficiencia. Vale. Vale, luego el tema de reagruparse es un tema más de equipo, ¿no? Hoy lo hemos hecho mucho en el altar. A ver, al final hay momentos que el enemigo toma ventaja y nos rompe la bola, entonces hay que rearmarla. Pero se comete muchas veces un error, que es intentar ir al mismo punto a rearmarla cuando el enemigo ya ha ganado la ventaja allí. Entonces, ¿esto qué produce? Pues el efecto cuentagotas. ¿Qué es esto? Pues que las marchas mueren rápido conforme llegan, ya que los enemigos se han hecho fuertes en ese punto y no conseguimos reagruparnos. Ahora vais a ver un esquema que he puesto para que lo entendáis mejor. ¿Y qué es mejor? Pues es mejor reconstruir el bloque en un punto alejado, más atrás, y después avanzar todos juntos de nuevo. Como hemos hecho hoy, estábamos en el altar, hay un momento que nos han roto la bola y lo que hay que hacer es hacer la bola, pero no ir directamente a donde nos han vencido, sino empezar a hacer la bola más atrás y cuando ya nos hemos reagrupado, avanzar juntos. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo en el cual estamos atacando esta bandera, ¿no? Y ellos están defendiendo y están muy fuertes y nos han roto la bola y aquí nosotros lo que estamos haciendo es volver hacia el objetivo. Pero, ¿qué estamos pasando? Estamos yendo a cuentagotas, que es lo que decía. Entonces, aquí están peleando 5 marchas y las otras van llegando, pero aquí están un montón. Entonces, estos van a ir muriendo conforme lleguen y por más que tú mandes marchas, a estos no les vas a ganar. Que es mucho mejor. Imaginemos, ya nos han derrotado, pero empezamos a hacer la bola. Empezamos a hacer la bola más atrás. Aquí van llegando marchas y además de eso, ellos lo que seguramente vas a provocar que vayan a por ti. Y entonces lo que va a pasar es que se van a estirar, como veis. Al estirarse, claro, tú cuando marchas, la bola siempre no, inevitablemente se estira, por eso hay que marchar siempre poco a poco. Entonces, si tú aquí te estás haciendo fuerte, cuando ellos vayan a atacarte, también van a llegar en fila y vas a tener tú la ventaja. Entonces ya cuando nos hayamos reagrupado y su bola ya esté más débil, ya podemos contraatacar nosotros. Vale, el quinto punto, Aquiles, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues este es importante y es en el que más me cuesta teneros tranquilos la mayoría de las veces. Atacar en el momento adecuado, ¿vale? Mucha gente que ven un enemigo, estamos en bola, normalmente muchas veces estamos en bola, no en campo abierto, muchas veces estamos combatiendo entre ciudades, ven enemigos a la izquierda, a la derecha, en la parte de atrás, y se mueven hacia ellos. Eso es un error. La bola siempre tiene que estar junta, ¿vale? Como aquí pone Rubén las notas, no nos podemos precipitar a la hora de entablar combate. Siempre que entablar combate, los capitanes de guerra lo entablamos una vez tenemos a la gente preparada. Si nos superan en número, tenemos que esperar a que unir más gente, o como hacemos veces, buscar zonas estratégicas en las que esa superioridad numérica no haga que nos puedan envolver. Buscamos embudos,
buscamos pasos entre ciudades donde poder combatir en un frente lo más estrecho posible, ¿vale? Es importante, pues lo que hemos hablado al principio, mantener las marchas intactas hasta que realmente sea el momento importante de combatir. Si vamos a combatir con marchas en amarillo o en rojo, no sirve prácticamente de nada. Damos kills fáciles al Ujú. enemigo y les cargamos la furia. Y también es importante, en el caso contrario, cuando el enemigo no está preparado, están formando la bola, tardan en formarla y nuestra bola está preparada, avanzar. Avanzar, pues como hemos visto antes, cuanto menos enemigos haya, mejor. Mm. Cargaremos rápido furia, mataremos y ellos harán el efecto este cuentagotas y eso es un no parar de matar y prácticamente vuestras marchas no sufren absolutamente nada, ¿vale? Es muy importante tener paciencia. Yo sé que muchas veces tenéis ganas de combatir porque pasa mucho tiempo entre KVKs, pero la paciencia es importante. Muchas Mm. veces que decir, vamos a parar adelante ya. No, no, hay que esperar el momento. Hay que esperar el momento. Hay muchas Sí, veces hay que debilitar al enemigo si tenemos la posición ganada y no estamos sufriendo nuestra bola, por eso también lo vemos los capitanes de guerra, la bola no sufre, no tenemos bajas y ellos están teniendo bajas, no nos importa estar ahí un buen rato, hasta el momento que sea adecuado movernos por lo que sea, porque tenemos que atacar la bandera, porque tenemos que defender la bandera, en fin, por el hecho que sea importante en ese momento dado. sí. Un buen ejemplo también sería, por ejemplo, hoy en la batalla del altar ha llegado el momento en el que se abría el altar, ¿no? Y habría sido un error intentar pelear con ellos cuando ya teníamos la posición ganada. ¿Me entendéis? Porque ellos tenían que sacarnos del altar, nosotros no teníamos por qué entablar combate, porque nosotros teníamos asegurada la toma si no perdíamos las marchas. Entonces, si hubiésemos atacado y por mala suerte hubiésemos perdido, pues ya nos habríamos quedado sin marchas y habrían tomado ellos el altar. ¿Vale? Eso es un buen ejemplo de esperar al momento adecuado. Vale, vale. Luego está el tema de leer ventajas. Es un poco, más o menos ya los hemos ido comentando, ¿no? Pero cuando tenemos la ventaja numérica, sí que no hay que tener miedo y retroceder. Porque es la única manera de perder teniendo ventaja es retroceder demasiado. Si no queremos que ninguno queremos que nos targeteen, pues entonces vamos a estar constantemente echando para atrás. Si tú estás si tú estás en ventaja, por mucho que estés tanqueando, realmente no vas a recibir tanto daño, porque ellos o retroceden o les vas a destrozar. En cualquier caso, incluso si tanqueas, seguramente te va a salir un buen reporte. Así que no hay que tener miedo, sobre todo en esos casos. Como dice Aquiles siempre, venga, ahora empujamos. Empujamos significa que vamos hacia adelante sin miedo, porque es el momento en el cual ya estamos con una superioridad numérica y sabemos que por mucho que nos peguen, nosotros les vamos a pegar más fuerte. Vale. ¿Y qué pasa en desventaja numérica? Vale, entonces en ese momento seguramente habrá que retroceder, pues hoy por ejemplo había momentos en los cuales estábamos en el altar y hemos tenido que retroceder, hay que esperar a que lo indique el capitán, no es que cada uno retroceda por su cuenta, y entonces pues se facilitará de esa manera la llegada de marchas frescas. Y en el momento oportuno, cuando ya hayamos conseguido retroceder, reunir más marchas y que ellos también al perseguirnos se estiren, pues cuando diga el capitán nos damos la vuelta y contraatacamos, ¿vale? Es un poco tener la visión de, a ver, ahora, ¿somos más o somos menos? ¿Vale? Hay que tenerlo claro. Vale, Aquiles, te toca. Elegir bien cuándo refrescar. Esto es muy importante, ¿vale? Es un error bastante común refrescar las marchas cuando están en amarillo o en rojo sin mirar la situación global. Hay veces que hay que mantener la posición y es más importante el seguir luchando, aunque tu marcha sea menos efectiva, porque estamos esperando que lleguen refuerzos o porque hay que mantener la posición para quemar una bandera o simplemente estamos defendiendo nuestra bandera y hay que esperar. Entonces, la mayoría de las peleas, sabéis lo que decimos en KME,
tienen que ser a muerte. Es decir, solo retrocedemos cuando estamos muertos, con la carita triste, ¿vale? Esto es importante. Hay veces que el combate te da la posibilidad de refrescar, ¿vale? Refrescamos cuando lo dicen los capitanes, porque vemos que, bueno, hasta que sea el siguiente combate va a pasar un tiempo y se pueden recuperar esas tropas. Pero si no, lo más importante es mantenerse las Mm, tropas en la bola y esperar a que el capitán ordene cuándo se refresca, si se refresca y si hay que morir, mm, pues se muere, no pasa absolutamente nada. Es decir, aparte, que quería apuntar una cosita cuando hemos estado hablando del daño en la bola y de cambiar de objetivo. Es muy importante el cambiar de objetivo, chicos. O sea, yo muchas veces hay objetivos en rojo o en objetivos en amarillo, pero se han ido hacia atrás. Es un error perseguirles para intentar acabar con ellos. Siempre pega en tu frente, aunque el objetivo que tengas delante esté intacto de vida. O sea, mm, al final una marcha roja prácticamente no te está haciendo daño. Una marcha en amarilla bajito te hace muy poquito daño. Lo importante es ir. Yo cambio muchísimo de objetivo y la mayoría de los que estamos en el frente de la bola vamos cambiando de objetivo precisamente para ir dañando marchas, ¿eh? mm, Entonces, al final, cuando tú debilitas mucho la bola enemiga, porque ya son marchas en rojo y en amarillo, te hacen muy poquito daño. Y esto es importante. Cuanto os concienciéis de que juntos y en primera línea de bola, ten en cuenta que el daño se divide entre todos nosotros, entre todos los que estamos mm, delante, ¿vale? Entonces, cuantos más estemos delante, cuanto más juntos estemos y más tanqueemos, menos daño vais a recibir por su parte, ¿no? Las bolas enemigas también juegan. Hemos jugado contra bolas de Imperiums muy potentes, que, bueno, era como pegarse contra un muro, ¿no? Esos no Pero retrocedían. con las... ¿eh? Que esos no retrocedían. ¿Qué? Que no, No, no claro, retrocedían, no retrocedían. Esas bolas nunca retrocedían, decíamos. Y claro. tenían una densidad, si os acordáis del último KVK, la densidad decías, pero ¿cuánta gente hay ahí? Pues en nada, en 5 píxeles tenían ahí 300 marchas. Entonces, claro, era algo brutal. O sea, tú pegabas y pegabas y pegabas y no había manera de matar, porque tenían muchísima gente ahí junta. Y eso es lo Mm, que hay que tratar, ¿vale? Siempre por eso nos insistimos, juntos, en bola y que la gente no se me vaya, porque hay gente que se despista, ve uno rojo ahí que se está y, uy, esta es kill fácil y se tira por el rojo. No, no. Siempre pegando en el frente que está pegando la bola. Los capitanes siempre indican dónde pegar, todos. ujú, Entonces hay que seguir las instrucciones. mm. Sí, lo de la carita triste, lo mismo. En el altar también es buen ejemplo. Mm. Tú no puedes, estando en un altar con todo lo que tienes que andar con una marcha, no puedes irte para atrás andando sin carita triste. Tienes que estar peleando hasta que se te muera la marcha. Hay otras situaciones, igual, atacando una bandera. Si tienes la ciudad cerca, puede haber un momento en el cual puedas refrescar y enseguida estar otra vez en combate. Pero en una situación en la que tengas mucho trayecto, pues es algo que realmente le estás restando valor a tu equipo. Así que hay que tener eso en cuenta. Cuando combatimos en territorio enemigo, una Mm, marcha en retirada es un caramelito para las ratas que están siempre metidas en las ciudades. Entonces, juntos es como mejor se sobrevive. Lo habéis visto muchas veces. Hemos estado en bolas sin refrescar cerca de una hora. mm. Recuerdo varias bolas de más de una hora sin refrescar y no hemos tenido problema. Muy bien. Vamos con ya la última de las claves, no caer en trampas. Bueno, hay veces, como ya hemos comentado un poco, ¿no? Pero el enemigo recurre a trampas, ¿no? Para que nuestra bola no funcione como tiene que funcionar. Que se separe o que nos estiremos más de la cuenta. Pues, por ejemplo, mandan marchas a través de nuestro bloque. Es muy típico que cuando alguien está en rojo, entre en la bola a través para, bueno, pues para morir y así ir más rápido a la ciudad. Es algo que también es lógico hacerlo. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros
caemos en la trampa de perseguirle hasta atrás. No, esa marcha hay que ignorarla porque realmente no va a hacer mucho y lo único que hacemos Así persiguiéndole es. es que el frente de nuestra bola se debilite, ¿vale? Y hoy ha pasado mucho en el altar, que igual, no sé si por nuestra parte, de los aliados, había, yo creo que sobre todo de nuestros aliados, pero por nuestra parte un poco también. Bueno, pues eso, el saber que no hay que caer en esas trampas, no solamente eso, que entren en la bola o que vayan entrando por un lado, ¿no? Que aparezcan igual saltando desde las ciudades y peguen desde otro lado. No, hay que seguir en la dirección en la que diga el capitán, hay que seguir todos juntos, golpeando al mismo sitio, no caer en esas trampas, ¿vale? Así de sencillo. Vale, muy bien. Bueno, ahora hay un apartado que es un poco de marchas a distancia, pero no sé si hay alguien que tenga alguna duda de las claves que hemos comentado y si no, seguimos. Vale, ninguna Bueno, eso duda. está bien que lo tengan claros. He hecho aquí una captura de pantalla a todos los que estamos aquí. Como os vea que no seguís las instrucciones y hacéis lo que ponemos que no se haga, vais a cobrar todos los que estáis aquí. Muy bien, pues vale, vamos a pasar ya a el tema de las marchas a distancia que no se mueven igual que el resto. Entonces, estas marchas de asedio tienen una gran utilidad, ¿vale? Y su misión es apoyar al bloque desde atrás, castigando a las marchas adelantadas y dando soporte a los aliados, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tienen? Bueno, pues que rinden genial en combates estáticos. Como sabéis, las marchas de asedio, una vez la plantas, te cuesta mucho volver a moverla, especialmente si el enemigo tiene un solo punto por el que empujar. Por ejemplo, a través de un paso, cruzando un río, Termópilas y entrada a un altar. Hoy como hemos peleado el altar y nos viene muy bien para hacer ejemplos, pues claro, como solamente tenían, bueno, en este caso podían entrar por dos sitios, ¿vale? Pero al final, como tienen que pasar sí o sí por una zona estrecha, las, las catapultas desde atrás nos daban mucha ventaja, ¿no? Porque así siempre no tienen otra que pegarse contra ellas. En cambio, si desventaja, su trabajo se complica en combates más dinámicos, si hay que recorrer largas distancias, o el enemigo puede atacar por varios flancos. Si, por ejemplo, nos pudieran haber atacado desde atrás, pues ahí las catapultas habrían perdido valor. En el momento que tengas que recorrer una distancia larga, pues ahí ya, bueno, más que distancia larga, ¿no? Sería más que el combate sea muy dinámico, que haya muchos empujes de un lado y de otro, ¿no? Y que las catapultas no puedan estar golpeando en un sitio estático, pues ahí es más complicado que funcionen. Entonces, en resumen, sí que son marchas muy útiles, pero no en todas las situaciones. Hay que saber cuándo es el momento de utilizarlas, ¿vale? Aquí un ejemplo, ¿vale? También os decía lo del río. Aquí también nosotros estamos en la bola azul y los enemigos son la roja. Estamos cruzando un puente para llegar a esta bandera, ¿vale? Que no se vea que está aquí el puente. Pero el tema es que el asedio, por un lado, tiene que estar detrás, ¿vale? Y luego también tened en cuenta que si tú colocas aquí asedio, golpean también a través del río. Por tanto, si nosotros conseguimos empujar a los enemigos, eh, podemos seguir empujando y cuando vamos hacia la bandera, si ellos retroceden también hacia la bandera, las catapultas van a seguir teniendo rango para golpearles. Entonces, de lo que se trata al final es de saber cuándo utilizarlas y colocarlas estratégicamente en un sitio que tengan ventaja, ¿vale? Muy bien. Vale. Vale. Entonces, ya dudas, preguntas, no sé si en cualquier momento nos podéis parar. Pero bueno, ahora a lo que queríamos pasar es al tema de cómo controlar las marchas, porque está muy bien, ¿no? El tema de las claves que os hemos dado Aquiles y yo, pero hay gente que dice, sí, a ver, es fácil decirlo, ¿no? Cómo moverse, pero es que yo no controlo bien mis marchas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a aprender un poquito. Yo primero os voy a decir cómo controlo yo las marchas, ¿vale? Voy a sacar alguna marcha. Luego también Aquiles, si quiere, si no coincide con mi forma, pues puede también decir lo que considere y cualquiera puede participar, ¿vale?
Entonces, para mí, la manera más sencilla, ¿vale? Em, lo primero, para seleccionar las marchas, para mí la forma más rápida sería doble clic, ¿vale? Tenemos varias maneras, ¿no? Si estamos aquí en el mapa, con doble clic seleccionamos todas las marchas que están en pantalla. Y, en cambio, si hacemos doble clic en este margen de aquí, en este menú, seleccionaríamos todas las que están en el mapa, aunque no se vean en la pantalla, ¿vale? Si yo, por ejemplo, moviera esta marcha aquí lejos y se saliera de la pantalla, aquí solo seleccionaría todas menos esa y aquí ya seleccionaría todas, ¿vale? Siempre que estén en el mapa. Si están en una guarnición o en un nodo, ya no las seleccionas con doble clic, ¿vale? Vale, segunda cosa. Yo creo que lo más eficiente a la hora de pelear es crear grupos, ¿vale? ¿Cómo se crean los grupos? Se crean presionando control y el número que tú quieras. Por ejemplo, para el grupo 1 sería control más 1. Vale, yo ya le daba control más 1. Entonces, ahora, si os fijáis, si os acercáis un poquito, se ve un 1 aquí al lado de la cara del comandante. Eso significa que está en el grupo 1. Entonces yo, en cuanto pierdo la selección, solamente con darle al 1 ya lo selecciono perfectamente, ¿vale? Es muy ágil. O sea, para dirigir las marchas es 1 y clic derecho o bien arrastrar. Cuando arrastras sí que pierdes la selección. Hay veces que es mejor clic derecho. Otras veces, si hay demasiado barullo, puede ser que te vaya mejor arrastrar. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, por ejemplo, si le doy clic derecho aquí, ¿vale? No voy a atacar la bandera. Pero si le doy clic derecho aquí, no me sale... Sí que me sale el simbolito, pero en cambio, si yo arrastro, ¿veis que me sale el circulito rojo abajo? Vale, esa es una de las diferencias. Entonces, hay veces que si hay muchas marchas, para asegurarte de que estás golpeando a alguien, arrastrando, si eres lo bastante ágil, te permite ver cuando realmente le estás pegando a algo. ¿Vale? Vale, más cosas. Después, ¿qué pasa si queremos mover diferentes marchas? Digamos que queremos hacer diferentes grupos. No queremos mover todas las marchas a la vez, sino que alguna marcha la queremos dejar separada. Por ejemplo, imagínate esta marcha, Scipion, ¿vale? No quiero que cuando yo le doy al 1, no quiero que se seleccione. Imagínate que estamos en el arca y yo quiero coger el arca, pero a la vez quiero pelearme con el resto de marchas. Vale. Entonces, tengo todas en el grupo 1. ¿Qué hago? Esta la voy a pasar a otro grupo, el grupo 2. Vale. Hay varias maneras. Por ejemplo, si yo le doy a control 2, ya he creado el grupo 2, ¿vale? Le he dado a control 2. Al darle al 1, Scipion ya no está en el grupo, ya no me lo selecciona. Si le doy al 2, me selecciona solo Scipion, ¿vale? Vale. Luego hay otra manera. Por ejemplo, yo ya tengo el grupo 1 y 2 creado, pero por ejemplo, Zugelian quiero que se una al grupo 2 sin quitar a Scipion. Si yo hago control 2 y solo le doy a Zugelian, lo que hace es rehacerme el grupo y me quitaría las marchas que ya estaban. Entonces, para añadir a Zugelian al 2 sin quitar a ninguna marcha, lo que hago es el Mayus, ¿vale? Es la tecla que está encima del control izquierdo, es el Mayus, ¿vale? O Shift. Entonces, Shift 2, ya veis que pone aquí 2, ¿no? Pues ahora cuando le doy al 2, me selecciona estos dos, ¿vale? Y cuando le doy al 1, ¿vale? He cambiado a Zugelian del 2 al 1. Perdón, del 1 al 2. Vale. Luego también... otra cosa que no os he dicho de cómo seleccionar las marchas es con presionando Alt, podemos hacer como un cuadradito así, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que no he creado ningún grupo, ¿no? Pues podría hacer así, control 1 y luego así, control 2. Y ya me he creado los grupos 1 y 2, ¿vale? Vale, esto de utilizar más de un grupo solo hace falta cuando vais a hacer algo específico, como el ejemplo que os he puesto de coger el arca con una marcha en concreto, ¿no? De normal, podemos hacer control 1 y ya está. Y así controlamos todas las marchas dándole simplemente al 1. Entonces tú aquí tienes mucha agilidad. Aquí, pues, fíjate, todos los movimientos que puedo hacer.
tengo mucha agilidad, ¿no? Porque solo necesito el uno. Bueno, si utilizo el control derecho, más todavía. El clic derecho, ¿vale? Porque solamente tengo que dar al uno para seleccionar las marchas. Igual hay gente que cada vez que selecciona las marchas, doble clic. Y a lo mejor no acierta bien Rubén, y no le da sus marchas, ¿vale? Sí, dime. una pregunta. Lo que estás explicando ahora, Ujú. yo, por ejemplo, lo que hago yo es con Z, por ejemplo, Sí, la Z nomás, yo selecciono las que tengo, por ejemplo, a mi vista, es decir, en el ángulo de la vista de la sí. pantalla, y con esas peleo. Si es que, por ejemplo, tengo más, yo las selecciono solamente con X y selecciona solamente una, es decir, la que quiero que luche, por ejemplo, Vale. en el altar. Sí, ahora nos vamos a meter, vale, nos vamos a meter también en tema configuración, ¿vale? Porque eso ya es, tendrías que configurar esos comandos, ¿no? Sí, Porque, yo el control de combate no utilizo nunca el doble clic, porque prefiero el clic del ratón, utilizarlo para dirigir las marchas. Entonces yo es un poquito eso. como el compañero que ha comentado, yo lo Exacto, hago lo tengo mismo que aquí. A y S. Yo con la S marco todas las marchas que tengo en Ujú. vista y con el clic derecho del ratón las voy moviendo o voy tarjeteando, ¿vale? Es mucho más Exacto, yo hago lo cómodo y mismo en que ese aquí. momento, efectivamente. Entonces así las tienes. Con la S las tarjeteo todas, con la A con la S tarjeteo todas las que tengo en vista en la pantalla. Si le doy a la A, tarjetearía, imagino que se os queda alguna marcha por ahí fuera de vista y demás, y queréis que vaya, os han matado una marcha y queréis que vuelva a donde están el resto, pues esas con la A, Vale, el cursor que queréis poner, le dais. Pero es muy importante, sobre todo porque cuando estáis en bolas grandes, el doble clic hay veces que falla mucho, ¿vale? Entonces sí. es importante el utilizarlo lo menos posible y Ujú. además tienes que ir volviendo ahí si seleccionas desde la derecha donde están todas las marchas puestas, se pierde tiempo. El clic yo Ujú. lo intento siempre solamente para atacar y para mover. Vale. El resumen es que podamos seleccionar todas las marchas de pelea con un solo clic. Es con un solo botón, efectivamente. Vale. Entonces, para hacerlo como dicen ellos, sí que tenemos que configurarlo, ¿no? Así no viene Mm. por defecto. Dándole a la A, No viene por defecto. tienes que configurarlo. Entonces, tenemos que ir a atajos y, ¿ves? Aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, por defecto, seleccionar todas las tropas es con este comando, Control Shift más A. Pero yo podría cambiarlo y decirle que sea solo una tecla. Claro, Hay otro que es para todas las tropas en la pantalla. Y luego hay eso es lo que yo os decía, este ya. Ujú. para cada una de las tropas individualmente, que puede haber veces Eso es. que te venga bien, ¿vale? Y aquí esto es lo que yo os comentaba de crear los grupos. Yo, como os he contado, cada vez que saco las marchas creo el grupo y, y solo es con uno, pero podría hacer como, no me acuerdo quién es el que lo ha comentado, pero podría hacerlo con, por ejemplo, seleccionar todas las tropas en pantalla, en vez de control A, poner la A, ¿no? Que creo que es lo que ha dicho Aquiles, solamente sin el control, o todas las tropas sin que estén en la pantalla, todas las tropas, solamente con un botón también se podría hacer, ¿vale? Aquí veis los comandos que os he dicho yo, que esto sería definir la formación, que es lo que os he dicho del grupo, o agregar con el Shift, ¿vale? Tenemos hasta 7. Sí, eso es para combatir todos los que utilizamos el ordenador. Ya Eso. claro, si estamos hablando del móvil es otra historia. Sí, ahora comentaremos. Antes os voy a enseñar alguna otra cosilla. Em, Bueno, es que yo creo, perdón Rubén, yo creo que cada uno se ajusta a su manera. A lo sí, mejor hay algunos que le ajusta más la manera que explicas tú y hay otras, por ejemplo, como Aquil y yo, que lo ajustamos más a mover con el cursor o el ratón las marchas, no correcto, seleccionar dónde van. correcto. Pero la clave es que la selección de tropas sea con una sola tecla. Vale. Luego está el tema del comando rápido, ¿vale? Por ejemplo, em, el comando rápido lo que te hace es que tú solo con el clic izquierdo ya dirijas las marchas. Vale, esto a mí, por ejemplo, puede ser que haya gente que le funcione mejor. O sea, yo hago así,
con el clic izquierdo ya me muevo a donde yo quiera. Pero, ¿qué pasa? Que tiene cierto peligro. Por ejemplo, yo quiero ver esta bandera. Por lo que sea, quiero ver, imagínate, información. Y le doy clic. Normalmente, con el clic izquierdo, ¿qué pasa? Estaría viendo información, pero como tengo esto activado, directamente la estoy atacando. ¿Vale? Entonces, puede tener cierto peligro de mover las marchas cuando tú no quieras. ¿Vale? Y luego, si desplegamos este menú, ¿vale? Yo lo voy a desactivar porque no me gusta. También te dice qué objetivos son atacables, ¿vale? Entonces, esto, independientemente de que tengas activo el comando rápido o no, es importante bueno, para que tú puedas atacar o más bien dirigir hacia donde tú quieras. Aquí tropas alineadas está mal traducido, es tropas aliadas. Entonces, si yo, por ejemplo, lo activo, podría seleccionar las tropas aliadas, ¿vale? Aquí no sé si habrá... aliadas son las que están en amarillo. Entonces, no sé si... Igual por algún altar... Vale, aquí que tendremos aliados, si queda gente. Sí, vale. Entonces, yo ahora esto lo tengo activado, ¿vale? Aunque no me deje, aunque no me deje moverme porque no tenemos los pasos, veis que las puedo seleccionar, ¿no? ¿Vale? Por cierto, para cancelar un movimiento, clic derecho, ¿vale? En cambio, si yo desactivo, pues ya no puedo seleccionarlas, ¿vale? Esto, para mí, es mucho mejor desactivarlo, porque puede haber momentos en los cuales estés peleando con aliados de otra, digamos, que no es de la misma coalición, y eso molesta mucho a la hora de pegar, Sí, porque te ¿vale? estás Sobre todo en saltando Prisma. continuamente mensajes, efectivamente. Les estás targeteando sin querer constantemente. Luego, por ejemplo, perdón, tema edificios, pues depende de la situación. Esto importante, no quiero enviar a nadie, pero cuando hay que hacer su arma al paso, esto tiene que estar activado, si no, no puedes pegarle. En cambio, Eso es si cuando... ya, si ya has tomado el paso no, perdón, si ya has perdido el paso, lo está defendiendo un enemigo, está bien quitarlo para no pegarle sin querer al paso. Porque Sí, igual y cuando normalmente te pegas estamos muy luchando cerca. entre ciudades para no tarjetear ciudades enemigas y poder darlas sin querer, Eso es es. importante tenerlo Para, quitado. sí, Ojo, hay que activarlo cuando sí queremos suarmear la bandera. eso. Suarmear banderas, suarmear Exacto. Y cualquier también, edificio, hay que activarlo. también sirve eso cuando, por ejemplo, estamos quemando una bandera enemiga para no pegarle por casualidad a la Garrison. Efectivamente. También. Eso sí lo desactivarías, ¿no? Porque si no quieres pegarle, suarmear o no, sin querer, que puede pasar. Luego, punto de recursos y bárbaros, para pelear lo mejor es quitarlo. Bueno, punto de recursos lo puedes dejar por si tienes que saltar de nodo en nodo. Pero los bárbaros sí que a veces molestan. A la hora de pelear hay un bárbaro en medio, lo targetea sin querer y es molestia. Así que yo normalmente lo desactivo. Vale. Bueno, ahora lo voy a activar porque igual luego mato bárbaros. Luego tenemos el tema de modo filtro, ¿vale? A ver, vale. Tenemos como tres grupos, que sería aliados, tropas de tu misma alianza o coalición. Esto no sé por qué pone alineados, yo creo que es una mala traducción, pero se refiere a pues, gente de otra coalición, pero aliados, y luego los enemigos. Entonces, aquí podemos ver, em, vamos a ver quizá, a ver si hay alguna marcha por aquí. Pues si no, vamos a donde antes. Vale. Vale, entonces estos son de los alineados estos, ¿no? Vale, entonces podemos coger y quitar los nombres, es decir, no verías el nombre. Es verdad que ahora cuando no se mueven, no se ve, pero también pueden aparecer los nombres. Entonces, esto es que cuando lo marcas ya no se ve. Luego, cuando estás en vista estratégica, que sería esto, ¿vale? En rombos, podemos quitar también esto, ¿vale? Entonces, se vería así, ¿vale? Hay gente que esto lo puedes aplicar para aliados o sea, para las azules también, te quiero decir. Entonces, hay gente que prefiere esto porque así no ve tantas marchas a la hora de pelear así.
y a lo mejor lo prefieres. Otros dicen, pero es que entonces no controlo cuando me estoy saliendo de la bola. Entonces prefiero mantenerlo. Y luego los retratos serían las caras de los comandantes, ¿vale? Que esto cuando ahora mismo no se ve, pero cuando están pegando sí que se ve el retrato del comandante, entonces si lo tienes así, no lo vas a ver, ¿vale? Que igual te puede molestar a la hora de pelear. Lo de iconos en el mapa serían los marcadores, básicamente. Yo nunca lo quito. Los enemigos solo les quito el retrato porque puede ser molesto. Em, y luego tenemos algo que no me he dejado nada, ¿no? De aquí. Vale. Sí, vale. Y esto sería que cada uno viese un poco cuál es la manera en la que ve más claro o en la que es más ágil a la hora de golpear, ¿no? Para que no le moleste nada, ¿no? Luego también tenemos algún tipo de configuración por aquí, ¿vale? Configuración de combate. Vale, por cierto, modo filtro, hay que activar el modo filtro y el comando rápido. Hay que activarlos para que te aparezcan aquí en la pantalla. Vale. Y luego, el modo ligero. Bueno, el modo ligero es una cosa muy simple, también hay que activarlo. Y entonces, bueno, te aparece aquí. Dentro del modo filtro está el modo ligero. Entonces el modo ligero es que no te aparece, cada marcha no te aparece con un montón de tropas, sino solamente bueno, el comandante y ya está. Lo ves todo, está todo mucho menos recargado, ¿vale? Y aparte a nivel de gráficos el juego va más fluido. Y luego también tenemos, ¿vale? Cosas también aquí a mostrar, ¿vale? Aquí, este menú lo han puesto ahora, creo que lleva poco, creo que esto es nuevo. El tema de, bueno, esto es un poco tontería. Como vemos las líneas de movimiento de las tropas, como las vemos. Eh, si queremos ver las líneas de todas las marchas o de cuáles, yo de momento las dejo activadas. Luego en vista estratégica podemos ver varias cosas, o sea, podemos seleccionar si vemos varias cosas. El icono de la tropa, ¿vale? Aquí ya veis exactamente cómo se vería. El tipo de unidad, puede ser que os interese, cada uno cuando vea, como vea. Em, y luego destacar el objetivo seleccionado. A ver. Ah, vale, es arriba. Esto no es, esto es aquí, ¿vale? Entonces, este sí que lo ha seleccionado. Perdón, ha seleccionado a este. Entonces, los demás se mantendrían como más transparentes, ¿no? Se verían menos, ¿vale? Son cosas que nos pueden ayudar a tener más claro dónde queremos mover las marchas. Eh, luego tenemos aquí varias opciones. Centelleo de pantalla, ¿no? Pues sería, pues eso, que no se vea en rojo, por ejemplo, cuando te atacan. Vale, yo lo mantengo, ¿vale? O sea, si lo activo no lo vería, ¿vale? Luego aquí tienes un montón de efectos que aparecen que los puedes desactivar. De hecho, este lo voy a desactivar ahora, que no me gusta. Lo he comprobado ahora que no quiero que aparezca. Y lo de los grupos es, bueno, es que no lo hemos visto mucho, la verdad, pero son los grupos nuevos que han sacado para controlar las marchas de otras personas, ¿vale? Aquí podéis ir probando a ir seleccionando, probando diferentes configuraciones, a ver qué es lo que mejor os va, ¿vale? ¿Vale? Vale. Y luego aquí también, pues tenéis diferentes opciones, ¿vale? Que podéis investigar. Pero vaya, yo creo que lo que más vais a notar va a ser este menú de aquí, el modo filtro, que se vea lo que a vosotros os interesa, vaya. Luego el modo ligero, yo la verdad que si peleo lo tendría activado siempre. Y aquí a que puedes atacar o seleccionar o no. Eso es lo más importante. Vale. Y luego tendríamos el tema del móvil o de la tablet. No sé si hay alguien que... Yo la verdad que no tengo mucha experiencia con estos dispositivos. No sé si hay alguien que quiera decirnos, contarnos algo, como pelea, algún truquito. ¿Quién nos cuenta? A ver, con el móvil lo que pasa es que es
más complicado, entre comillas, Ujú. porque no tienes los controles rápidos, entonces te es diferente para seleccionar las marchas. ¿Cómo hacerlo con el móvil? Cuando te aparecen las marchas ahí a la derecha, Ujú. lo más cómodo es darle a multi Vale, o sea, le das aquí, y exactamente, y si hay alguna que no quieras mover, pues la la deseleccionas. deseleccionas. Eso es, muy bien. Exactamente. Eso sería la mejor forma, pero vamos. eh, Vale, Tiene más pegas que pros jugar en el móvil. vale. No ves no ves la furia. Vale, y si tú haces así, Te no pierdes la Ujú. selección, ¿no? No pierdes la selección, exactamente. Vale, eso está bien. Lo mejor es Esa, entonces ir con esto de aquí. Vale. No tenemos los exactamente. En comandos el móvil de... también, Ujú. en el móvil la función de comando rápido es indispensable. O sea, Sí, esa función se creó realmente sobre todo para el móvil porque ahí sí es muy, muy útil porque sin ella cada vez que te mueves vale, deseleccionas las marchas. vale. Entonces, esa función cambió la jugabilidad en el móvil completamente. Yo sé que es mejor en computadora, pero la verdad eso hizo un antes y un después para el juego en el móvil. Eso lo tienes que tener seleccionado siempre. Lo único que, pues como tú comentabas, Robert, tienes que estar activando y desactivando las casillas según lo que estés haciendo. Si vas a atacar un edificio, si vas Mm, a perseguir a alguien que se mete en nodos o si tú sí, eres el que te vas a meter en nodos, esas cosas tienes que estarlas activando y desactivando y ahí sería la molestia. Pero yo que juego en las dos versiones, cuando puedo siempre en computadora porque es mejor, eso es indudable, pero me toca muchas veces en el móvil ujú, y, y la verdad que te hace el juego lo más parecido posible a jugar con el PC. Lo que no sé quién es, disculpa el que estaba hablando, pero lo que dijo mi compañero, sí es la mejor forma, o por lo menos que yo conozca, de tener seleccionadas las marchas. Igual puedes con doble clic encima de las marchas, igual que en la computadora, puedes hacer la selección de las que están en pantalla y ujú. con el doble clic arriba puedes seleccionarlas todas. Pero es mejor trabajar con la de selección porque Con esto. tocas la pantalla en algún momento, se te quitan, Sí, es más molesto. En cambio, trabajar las seleccionadas es más fácil. vale. O sea, bueno, en general podemos estar de acuerdo en que la habilidad que tiene una persona con el ratón no es lo mismo que con los dedos en una pantalla táctil, ¿no? Entonces, al final, si podéis, siempre lo que se recomienda es un ordenador con un ratón que podáis controlar bien y, y dejar el móvil pues para farmear y poco más. Pero bueno, es bueno siempre para quien no tenga esa opción, pues dar algunos truquitos o algunas claves, ¿no? Para que sean un poquito más eficientes, aunque ya sabemos que en el ordenador siempre se puede ser un poco más, o bastante más, mejor dicho. Das, Punquito, habéis comentado, ¿hay alguien más que pelee en móvil o que le toque a veces pelear en móvil? Yo peleo siempre en móvil y, y la verdad es que todo lo que habéis dicho en la clase, digamos que más o menos todo lo sabía y es lo que aplico, pero es una mierda, sinceramente. Es decir, digo, al final se nota muchísimo porque yo lo sé, lo que pasa es que al final por comodidad, porque me pilla siempre en la calle, por lo que sea, tengo que hacerlo desde el móvil y sí que se te peta mucho el móvil, se te laguea un montón, sobre todo claro, con las bolas en combate. Y yo me imagino, vamos, lo sé por compañeros y demás, que con el ordenador es muchísimo mejor. Pero al final, pues por circunstancias, al final, digo, yo tengo que hacerlo desde el móvil porque por los horarios y demás. Voy a intentar en algún horario que me venga bien probar con el ordenador, pero el móvil es desastroso. Sobre todo lo que te comento, hay veces que se te mueren las marchas, no te has enterado porque se te ha lagueado y en combate, en KVK, es que
es que es así. El rendimiento que te exige al móvil y durante tanto tiempo acaba siempre sí o sí lagueándose y en muchas ocasiones perjudicándote. Sí, o sea que no solamente es el que es más difícil controlar, sino que además, pues el móvil se peta a nivel de rendimiento, se laguea, ¿vale? Exacto. Bueno, vale. Entonces, yo creo que con esto ya tendríamos la clase y ahora lo que queríamos hacer es practicar un poco, ¿vale? Entonces, os he pasado en el chat un código antes, ¿vale? Ahí en el de general clase. Algunos ya os habéis unido. Lo que vamos a hacer es un arca de práctica. Vamos a hacer 2 equipos y vamos a hacer, pues eso, unas bolas y vamos a pegarnos intentando aplicar lo aprendido. Automático, chavales. Vale, seguid el donut y listo. Solo A hablen ver, Rube y aquí estamos los listos. Ya estás, ¿no? Estamos listos ahí. Venga, Venga, perfecto. 3, Vale, pues venga. 2, 2, 1, 1. preparaos. ¡A por ellos! Vamos, 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 vamos. Dejamos que vengan, dejamos que vengan. Venga, venga, dejamos que vengan. Ahí se que ha entrado. Todos a la vez. Punquito cobra, que se le han ido las marchas. Pero bien, ¡No! además. Pero Darle todos a el Punquito. donut, Ahí, Punquito. vamos, vamos, bien. ¿Cómo no Vamos, hacerlo, vamos. vale? Vamos, Eso era un Punquito se ha quedado fuera de era un juego. ejemplo Reventarlo. para los youtubers, El los de Jokubin YouTube. Jokubin, no sigáis a Jokubin. Marcha de que no hay que hacerlo. Venga, están muertas. Cambiamos de tarjeta. No tarjeteamos rojos. No tarjeteamos rojos. Tarjeteamos tropas en blanco. Vamos, chavales. Vamos ahí. Venga, pegamos ahí a la derecha. Derecha fuerte. Nosotros Derecha también a la fuerte. derecha. Contrarrestamos. Venga, derecha fuerte. Venga ahí. Bueno, un punto muy importante que no hemos dicho. Hay que saber dónde está la ciudad cuando le das a la R. Ah, bueno, la Eso R. es, Sí, también. sí. Porque por eso se me han ido para Venga, adelante. seguimos pegando ahí. Vamos. Yo estoy muerto. Daño. Tío, se están muriendo Vale, todos. ¿Qué pasa aquí? los que mueran alguno que coja lo del isco para tepearse. Yo mando marcha rápida. Eso, marcha rápida. Madre mía, ¿pero esto qué es? A ver, ¿hemos Muy bien, cogido a equipo. los mancos o qué es esto? Muy Pues bien, equipo. Yo he ganamos. puesto, yo he puesto el pechito y vosotros los matáis. Muy bien. ¿A quién tiene que tanquear? Muy bien, Punquito. Ah, no. A ver, si se mete uno, lo matamos rápido, pero no nos vamos pegándole. Hemos dicho cambiamos a tarjeta. A ver, ¿dónde me... Espera, a ver, ya está. Ya Vale. lo tenéis ahí el centinela. Vamos a avanzar poquito Vale, a poco. estamos... Venga, vamos avanzando. Equipo azul. Poquito a poco hasta que Equipo toquemos. azul. 1, 2. Quietos. Ahora, equipo azul. Vamos, pegamos Venga, de pegamos. frente. Vamos. Ahí sin miedo. Pegamos. Pero pegad como si fuera el KVK, ¿eh? Es decir, en el KVK no nos dan igual los heridos. Vamos, pegamos ahí fuerte. Vamos. Vas a tener que darle vitaminas a tus tropas. Se me caen rápido. Vamos. Venga. Bola, chicos, ahí los azules. Hacia la izquierda, abajo. Vamos. ¿Por qué solo se mueren azules? Ahí veo ha caído un rojo. Vamos, seguimos. 3. Patio Furioso, te hacen falta vitaminas. Y a Vamos. mí. Yo estoy ya todos muertos. Madre mía. Después dices que por qué. Me cago en la ¿Ha leche. visto? Muy bien cogido el último. No puede ser porque nos pegan una paliza tan Aquí- grande. Aquí tío. aquí pasa algo raro. me estoy muriendo yo solo aquí. O Aquí pasa algo sea, raro. aquí, a ver, estáis con las armaduras puestas seguro, equipos y demás. Lleváis, Yo creo que ahí falta algo, lleváis equipamiento. equipos, lleváis, ¿cómo se llama esto? Las... Es que Soy muy además se malo, van. Venga, vamos a Pero hacer es que todo su equipo Vamos, tiene más vamos que a nosotros. vamos a tener que Acercaos. borrar el este. Vamos, Acercaos. tarjeta a Rube. En cuanto veáis a Rube, zumbarle. Bueno, pues me voy Vamos, para atrás. preparados. Venga, juntaos. Que Rube tiene todo arquero y arquero jode mucho. Y Punquito igual.
Venga, nos Junquito y acercamos Rube poquito los a poco. primeros. Mira, un pasito. Claro, Quietos, es que Vosotros quietos, 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 quietos. Ya se puede pegar. Vosotros Ya se puede quietos, pegar. quietos, quietos, Poquito a poco nos acercamos. ¿Nos quietos. acercamos? Una, Vosotros quietos, 2 y 3. Pegamos. quietos, quietos. Ahora, vamos, 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 vamos. Venga, pegamos ahí. Es que tenéis que pegar antes, si no en la furia os reventamos. Sí, sí. Pero es que Joder, va estoy con cargando retas estoy cargando toda la espectacular. furia a saco, tío. Estoy por Ahí abajo, engancha uno que lo aunque voy a el mandar donut, a el donut parece Sebastopol. que está arriba, pero estoy por abajo, pegando por abajo. Sí que me habéis pegado a mí, ¿eh? Venga, venga, Sí. venga, que ahora les hemos enganchado ahí arriba bien. Pero que a mí ahora, por ejemplo, Reventarlos se me a ha quedado todos. pillado y de repente me ha aparecido ya una marcha en la ciudad, te quiero decir. Yo Venga, venga, estoy chicos. sacando las 400.000. Esa es otra. Sí, sí. Sí, Pero que que eso, morimos. me habéis salido paraos y de repente ya todo en rojo Ah, bueno. y O totalmente sea, que rodeado. tienes lag. Sí, sí, o sea, Sí. Pero no sé si por jugar en triangulitos o si ha sido lag de por sí. La luz igual es la clave, ¿eh? Saca la A lo antorcha. mejor, Igual te da va, buff. va a ser eso, cabrones. Ay, os voy a dar para el pelo. Indudablemente esto es fallo del donut. Totalmente de acuerdo, tío. mala gestión de un mal comandante. Pero sí, acabamos de empezar y hay 5 muertos, tío. Coño. Pobre Aquiles que ha Hay venido con toda hay su que buena revisar, intención. hay que revisar esas tropas, chicos. Hay que revisar esas tropas, esas marchas. ¿Y dónde está? Aquí, utilizar. Pues si estoy utilizando, Ay, tampoco ubicación me del sacas objetivo no válida. Mira, tantos ahí, puntos. Justo donde el obelisco no se puede. ahí ya. Joder, ya ¿Qué? está. Ahí están los perros, mírales. A mí es que no me pegáis al Kingsley Juan y hago mucho daño. Venga, vamos. A ver, estamos. Equipo azul. Vamos, vamos moviendo. Vamos, seguimos al donut. Nosotros Venga, esperamos vamos aquí. despacito. Esperamos Vamos aquí despacito. a por Vamos Aquiles. despacito. A por Aquiles el Kingsley Vamos, Juan. claro, me vais a poner el primero, cabrones. Me estáis tarjeteando todas las marchas, todo el rato, además. Vamos, vamos, vamos aquí conmigo, conmigo, conmigo. Venga, pegamos, pegamos. Ya, Ve, ya ya estoy nos pegando están yo solo. pegando, daldes, daldes. Vamos, vamos, vamos ahí, fuerte, fuertes. Vale, yo pego por abajo, ¿vale? Aunque el donut parece que está más arriba porque es muy larga la línea. Venga, yo estoy pegando de arriba abajo. Vamos. ¿No ganarán? Venga, No ganan. venga, 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 que ahora están cayendo más. Vamos, seguimos dándoles. A Kalak. Venga, esa ya está muerta. Vamos, seguimos empujando. Empujamos ahí derecha. Empujamos ahí derecha. A Rube, a Rube. Rube tiene las 2 marchas de arqueros intactas abajo. Pegar ahí abajo. Ah, ya Yo me he estoy dando muerto, y me ha coño. matado todas. Él a mí. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí, que le tenemos a Rube. Vamos Nos ahí, han darle. rodeado. A los de la derecha ahora, a los de la derecha. Esto cualquier bola es pura casualidad, Y ahora a la izquierda. tío. Bueno, esta vez han cobrado más. Que no llego. Y hay Yo ya una... estoy sacando hasta T2. Aquí hay algo raro. bueno, claro, que igual os que habéis quedado sin tropas. Estamos pegando a alguien todavía. No, claro, sí, de las otras reventadas ya. Ahora nos van a pegar. Vamos, chicos. Pegadles. Refrescar. Ahora, claro, esto es, si no refrescan rápido, cobran, venga. Pelea gitana. Totalmente.
Esto no podía caer así, Aquiles. Vamos, que ahora es el efecto de cuentagota. Vamos, a por Rube, que le queda ahí una. Nacho, pero Rube, que llevas ahí en los arqueros, tío. Muy bien, chicos, Venga, buen venga. trabajo. Ahora que están liados con Odín, pegarle. Ahí va, que aquí están cereando. Hora de cerear a gente. ¿Qué os pasa? ¿Por qué ¿Qué me están estáis- haciendo? Esto es lo que se nos da bien a nosotros, el caos. Aquí nos desenvolvemos como vamos, como pez en el agua. A por Emily, que viene de una en una. Venga, Venga, ahora por Emily, que Vamos. viene. nos tenemos que Ahí, ve, reagrupar. efecto Espera. cuentagotas, ¿veis? Ahí, eso es lo que no hay que Eso, hacer. reagruparse atrás, reagruparse atrás. ¿Dónde está el donut? Al donut, al donut. Porque Simulación Rube ha de salido ahí con marchas. combate real. Sí, combate de béisbol. Ahora pegamos. Que me pegan a la ciudad. El truco es dejar a Rube sin tropas. Sí, Rube tiene los arqueros muy fuertes, tío. Están OP. Sí, sí, de verdad ahí que no veas el tío. En cuanto le veáis, hay que tarjetearlo. Sé que es muchas veces difícil porque hay mucha tropa por ahí en campo y demás, pero en cuanto le veáis, traga atrás. Sin Lo que piedad. me están golpeando es la ciudad. Da igual que sea el profesor. Creo que Aquiles y yo somos los que más tropa tenemos, ¿no? Sí, tú Sí, fuiste a yo por el creo que cenit, sí. o sea que... Ya, no, yo ya me estoy quedando sin arquero, ya no me la saca entera, ¿eh? No te la saques entera, anda. Con un poquito vale. Poquito. Luego, quiero que me suarméis la ciudad, pero voy a defender con Kings y Juan, a ver qué pasa. Quiero probar, tío. Esto ya se descontrola. Tú se va Sí, a sí, descontrolar. Bueno, yo creo que la clase se puede dar por concluida. Sí. Esto ya es un desmadre. Entonces voy a terminar de seriar a hadas. Pobredas, cómo ha cobrado. Ahora me puesto muy cereáis a fácil. mí, a ver qué pasa. Eso, venga, pegadme, pegadme. ¿Dónde está Rube? Venga, vamos. Ahí. Dejadles Vamos a que me primero peguen. nos cargamos a Emily, que está por aquí. Y ahora a por Rube. Venga, ahí, Swarm. No sé ni cuántas tropas tengo ahora. Es un Swarm salvaje. Mm, Venga, que lo quemamos. Buah. ¿Cómo bajo? Pero aguanta, ¿eh? Sí, os habrá hecho daño, ¿eh? Buah, cereada histórica. Lo ha grabado, ¿no? Sí, está grabado, está grabado. ¿Dónde está la ciudad de Das? Das, ¿dónde te has movido, cabrón? Ya se ha Lo ido. voy a cerear. Puedes poner el titular de me pongo chulo con los alumnos y pasa esto, que lo haría Zeus seguro. Exacto. No puedo venir porque no tenemos el obelisco. Ah, bueno. Mírele, a por ti. Con mi Pero es que super justo alcancé a Harrison. sacar las marchas. En realidad os estáis reventando contra mi ciudad, ¿eh? Ya se han ido unos cuantos con carita triste. Bueno. Ya está divertido. Bueno, Fíjate, va a estar yo bien, agarrando sí. TP voy a poner a Cincy Juan. No es mala. Bueno, gente, pues muchas gracias por haber asistido. Espero que hayáis Nada, aprendido, os lo hayáis a pasado bien, vosotros. que también importa. Y nada, a los suscriptores, muchas gracias por vernos. No olvidéis like y comentario, que ayuda mucho, sobre todo los comentarios. Y nada, que nos vemos en la próxima clase. Venga, a seguir bien. Aquí me están Muchas cereando. gracias, Gracias Rube. por todo Hasta luego. Gracias, al profe Rubén. y al profe invitado. Eso, Luego. y a Aquiles también gracias, a Punquito también, que ha venido para explicar lo del móvil.
¿verdad? Gracias, Puntito. Ese Venga. puntito se está cebando en mí, ¿eh? Tengo muchas tropas. Ya me han cereado. Venga, chicos. Mate uno tenía Hasta ganas, luego. ¿eh? Hemos quemado a Rube. Ahí hemos había quemado a resquemor. Rube. Yo le voy a pegar a Aquiles.